y denúncielo. El consumo precoz de alcohol daña la salud siempre. Altera el desarrollo de células y áreas del cerebro de forma irreversible. Y el 50% de los estudiantes menores de 14 años ya lo probó. Un chico sigue siendo un chico. No dejes que tome alcohol. Habla con él. Conoce otros daños en chicosinalcohol.org.ar. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Fin del espacio publicitario. FM Mundo Sur. Seguinos en Twitter, @MundoSurFM. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va mi saludo y mi deseo, porque la vida te conceda todo lo que tú me das. Buenos días, campesino y campesina, pobrecitas que llevo en mi corazón, con orgullo, con cariño y con respeto, porque me lo han dado todo. Bueno, pero muy buenas noches, siendo las 8 en punto de la noche. Empezamos en nuestro programa Nuestra Tierra a través de Mundo Sur FM. Bueno, saludo a mi mesa de trabajo que está en este momento acompañándonos a pesar del frío, a pesar de todo. Acá siempre presente, Selkin, Daniel, buenas noches. Hola, buenas noches, Jimena, buenas noches a todos los oyentes. Bueno, ese tema está bueno. Buenas noches sería. Sí. Buenas noches, pero Estoy feliz con este tema que está sonando. Bueno, resulta que por fin cambiamos la cortinilla y de fondo tenemos a Velosa y los carrangueros, Jorge Velosa y los carrangueros con Buenos Días Campesinos. Qué buen tema ese. De ahora en adelante esa va a ser nuestra cortina hasta que los compañeros de Chirimia vengan y nos acompañen acá y nos graben un pedacito de su talento y de su talante. Sí, ya los estamos comprometiendo. Bueno, ya están comprometidos. Ya están comprometidos. Daniel, ¿cómo le fue en la marcha del 24? Espectacular, muy buena. La verdad que la participación de los y las colombianas en esta marcha del 24 de marzo, apoyando al pueblo argentino, pero también reivindicando el propio proceso colombiano, fue bastante interesante. Tuvimos más bien un performance muy bueno y bueno, el acompañamiento de la Chirimichurri, que estuvo aquí en estos micrófonos y bueno, nada, muy felices, muy contentos. Bueno, vamos a saludar a una persona que está por ahí conectándose, a Luisa González, que está desde España escuchándonos. Saludos a ella que está a estas horas, no sé qué hora sean allá, pero bueno, está ahí pendiente escuchándonos. Es una colombiana en España. Ay, genial. Así que genial que nos está acompañando. Bueno, si queremos recordarle un poco por ahí a nuestros oyentes qué pasa el 24 de marzo, como para retomar un poco ese tema que tú estabas hablando, por qué nosotros estamos acompañando al pueblo argentino acá en Argentina, qué pasó el 24 de marzo y por qué se conmemora esta fecha. Bueno, el 24 de marzo se conmemora como el Día de la Memoria, que es el día justamente en el que se declara la dictadura militar, la junta militar aquí en Argentina. Y bueno, desde hace más de 34 años. 43 años. 43 años. Fue la dictadura. Claro, se me van los números. Hace 43 años, entonces se viene recordando, desde la llegada de la democracia, se viene recordando este día para que las generaciones futuras no olviden lo que sucedió y para que no se vuelva a repetir. Este ejercicio de memoria, este ejercicio de recordar es fundamental justamente para que las estructuras del Estado y las instituciones no vuelvan a cometer los mismos errores que se cometieron, como esta dictadura a través de la junta militar, pero también con participación de la sociedad civil, de parte de la sociedad civil, como aquellos empresarios que financiaron, ¿no? Que eso todavía está en deuda aquí en Argentina. Y bueno, eso también pensémoslo para Colombia. Colombia, el empresariado patrocinador del paramilitarismo, que ha generado miles y miles de muertos allá. Bueno, entonces por eso conmemorado. Es muy importante lo que dice Daniel, porque
varias personas salieron de este gobierno macrista, salieron a cuestionar la marcha de por qué el 24, porque creo que la explicación que da Daniel es esa, es porque dicen, mano, ¿por qué no ponemos el día en que se acabó la dictadura? No, justamente el ejercicio de memoria es recordar ese día y lo que pasó desde ese día, desde esa fecha. Así que nada de deslegitimar esta movilización tan importante y que sea un ejemplo para el resto de América Latina. Claro que sí. Bueno, Elkin, antes de empezar con el tema del día de hoy, que vamos a decir el título porque a mí me encanta, se llama Venezuela, una historia mal contada. Vamos a ver. Vamos a saber más adelante. Pero bueno, por ahora recordemos redes sociales para que la gente nos empiece también a escuchar a través de... Bueno, nos están escuchando en este momento a través de mundosurfm.com. También si están en la ciudad de Buenos Aires nos pueden sintonizar por 106.5 y nuestras redes sociales Instagram y Facebook, @civilascar, ahí están. Nos pueden enviar mensajitos, todo el tema. Además, bueno, ya más adelante vamos a tener aquí unos invitados. Si tienen alguna pregunta ya con el tema, con el nombre del tema, pueden hacerla, bienvenida sea. Así que bueno, vamos a entrar un poco en contexto, Daniel. ¿Una historia mal contada? Antes de entrar en contexto, ¿no presentamos a la y el invitado? Claro que sí. Bueno, hoy vamos a tener como invitado a Farelis Silva. Ella es miembro del colectivo de mujeres venezolanas en Argentina, y también nos acompañará Javier Calderón, miembro del CELAC. Así que más adelante ya están llegando, ya vienen en camino, ya están allí saliendo del subte, ya van a acompañarnos. Y antes de eso, entonces, ahora sí, Daniel, ¿una historia mal contada? Bueno, últimamente Venezuela es, digamos, el tema más tocado por los diferentes gobiernos de la región, por la sociedad civil en todos los lugares, en todos los países de nuestra América. Y bueno, incluso desde la academia se viene tocando también el tema de Venezuela. ¿Qué pasa con el tema? ¿Qué está pasando en Venezuela? ¿Sí? ¿Qué es lo que se dice de Venezuela? La pregunta o el tema de este programa surge como una pregunta porque nos cuestionamos realmente si lo que se ha dicho de Venezuela hasta ahora es la historia verdadera, o si hay algo más que los medios hegemónicos, que son los que tienen la primera voz, la primera palabra, precisamente por ser hegemónicos, nos han contado al respecto, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta también un poco la versión de los gobiernos latinoamericanos que justamente por su práctica de gobierno, lo que han provocado básicamente es mayores niveles de desigualdad. Podemos verlo en Colombia, podemos verlo en Argentina, podemos verlo en Paraguay, en Ecuador. Entonces, si estos gobiernos nos dan una versión también sobre Venezuela, pero esos gobiernos han hecho mal su trabajo al interior de cada uno de los países, podemos cuestionarnos realmente que si lo que nos están diciendo es real o no. Entonces, en ese sentido, vamos a dar un pequeño contexto de lo que viene sucediendo en Venezuela a partir de algunos datos duros, ¿no? Se habla en Venezuela de que hay una crisis alimentaria y una crisis de medicamentos. Se habla también de que hay una crisis institucional y que hay una falta de democracia también. Digamos que esos son como los grandes relatos, los grandes temas que se han posicionado a lo largo y amplio del continente. Y para eso tenemos que decir ciertos datos. Por ejemplo, Venezuela viene atravesando desde hace más de 4 años un bloqueo económico por parte de Estados Unidos que ha generado algunos datos. Por ejemplo, frente a las sanciones económicas, podemos decir que el 9 de marzo del 2015, Obama firmó un decreto que declara a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Y a partir de esta fecha, bueno, se empiezan a suceder, o este decreto le da el marco, de alguna manera legal, pongo entre comillas la palabra legal, para las sanciones económicas posteriores. En 2017, por ejemplo, el banco Citibank retuvo 300.000 dosis de insulina pagadas por el gobierno venezolano que nunca llegaron a destino, nunca llegaron a Venezuela. 300.000 dosis retenidas por el banco Citibank a partir de las sanciones que puso Estados Unidos. En noviembre del 2017, Venezuela pagó aproximadamente 1.650 millones de dólares en alimentos y medicinas que en ese momento están secuestrados aún por la empresa Euroclear, que es de servicios financieros, y que también retuvo, digamos, estos alimentos y estas medicinas para Venezuela. El 28 de enero del 2019, John Bolton, el asesor de la Casa Blanca,
anunció que congelarían 7.000 millones de dólares venezolanos en Estados Unidos y 11.000 millones de dólares más por ingresos de venta de petróleo. También anunció que la transferencia, que había o harían una transferencia de activos de la empresa Citgo, que es una empresa venezolana que está en Estados Unidos, que iban a hacer la transferencia de estos bienes a Juan Guaidó, que se autoproclamó como presidente de Venezuela. Por otro lado, también el Banco de Inglaterra tiene secuestradas 80 toneladas de oro venezolano que no ha querido entregar al gobierno legítimo. Entonces, con respecto a esto, se calcula que entre 2013 y 2017, Venezuela ha tenido pérdidas por más de 350.000 millones de dólares en producción de bienes y servicios a causa del bloqueo. Esta cifra equivale aproximadamente al Producto Interno Bruto del país de un año y medio, es decir, aproximadamente $12.000 per cápita, es decir, $12.000 que le han quitado a cada venezolano producto de esas retenciones. Claro. Y sin embargo, el gobierno de Estados Unidos, junto con el gobierno de Colombia y de Brasil, anunciaron una entrega por $20 millones en 23 de febrero de ayudas humanitarias que básicamente, haciendo las cuentas o la comparación de todo lo que han retenido producto de las sanciones económicas, con respecto a lo que pretendió ingresar en ayuda humanitaria, es totalmente irrisorio, ínfimo. Capaz la principal ayuda humanitaria para Venezuela en ese momento es que dejen de retener todos los millones de dólares que le están reteniendo y que bajen todas las sanciones económicas para que el país pueda salir adelante. Hay un elemento también que tiene que ver con la democracia. ¿Qué tipo de democracia se construye en Venezuela? No es la misma democracia que nosotros tenemos en nuestros países. Nuestros países tienen una democracia institucional basada en 3 poderes del Estado: el legislativo, el judicial y el ejecutivo. En Venezuela, producto de la Constitución que se genera en 1999, se crean no 3, sino 5 poderes del Estado, que son el legislativo, el ejecutivo, el judicial, el electoral y el ciudadano. Esto va a ser bien interesante para analizar si efectivamente hay una crisis institucional, una crisis democrática o no. Bueno, aquí cerramos un poco el contexto muy general de lo que está pasando en Venezuela y aspiramos que las invitadas que vienen ahora a acompañarnos nos puedan profundizar sobre estos temas. Más, claro que sí. Bueno, Daniela hablaba de 2 palabritas muy interesantes que se repiten mucho últimamente. Y son la crisis humanitaria, la famosa crisis humanitaria. Y para eso Elkin encontró algo muy interesante en la página del CELAC, que nos va a decir, bueno, ¿qué es la crisis humanitaria? Tanto que se repite, pero no tenemos ni idea qué es exactamente. Bueno, aquí en la página del CELAC, que es recomendadísima para todas las personas que nos están oyendo y que quieren tener otro tipo de información y que es muy necesaria para formar una opinión. Bueno, la crisis humanitaria es una situación de emergencia en la que existe una excepcional y generalizada amenaza a la vida humana, la salud o la subsistencia, ¿no? La crisis humanitaria suele desencadenar por la ocurrencia de 2 fenómenos principalmente. Una es el desastre natural y otra un conflicto bélico. Hasta donde tengo entendido, conflicto bélico hemos tenido nosotros en Colombia todo el tiempo, y en qué momento se dice que hay una crisis humanitaria. Y bueno, desastres naturales también hemos tenido bastantes. Bueno, también una combinación de estos fenómenos y problemas, ¿no? Como por ejemplo la pobreza y la desigualdad social, la precariedad alimentaria y las violaciones de derechos humanos. Yo cuando veo esto digo, ¿por qué a Colombia no se le ha dicho todavía que está en crisis humanitaria si pareciera que estuviera hablando más de Colombia que de Venezuela? Sí. Estamos hablando de violaciones de derechos humanos que son permanentemente en Colombia, que son repetidas, y hablamos de un conflicto bélico que duró más de 50 años y que quieren seguir prolongando. Hay otros datos interesantes que recomiendo que ingresen a la página, que echen una ojeada para tener un punto de vista de pronto menos alineado a lo que dicen estos medios hegemónicos y monopólicos, que lo que están haciendo es un desastre también. Tal cual. Bueno, y llegó nuestra invitada estrella. Bienvenida. Hola. Bueno, estamos con Farilis Silva. Repetimos, ella es miembro del colectivo de mujeres venezolanas en Argentina. Bienvenida. Las Farías se llama el colectivo. Bien, bienvenida. Bueno, y yo quiero empezar haciendo la pregunta que justamente para el Instagram me están diciendo, y que suena también mucho, porque se dice que en Venezuela no hay democracia. O sea, ¿qué significa eso? Porque la gente repite tan consecutivamente eso como si
si hubiera... Como dicen, ¿no? Una mentira repetida 1000 veces termina convirtiéndose en verdad. Un poco lo que que no queremos... hay divisiones de poderes, por ejemplo. Claro, lo que queremos desentrañar es justamente esos elementos. Hay unas verdades que se vienen diciendo de manera hegemónica. Queremos saber qué hay detrás o debajo de esas verdades. ¿Qué realidad hay o qué mentiras hay? Claro. Hay afirmaciones que se vienen haciendo hegemónicas, no son verdades. Ese es el problema, que como que se traduce desde el lugar de la verdad como una situación que tiene que ver con una fracción o un pensamiento de alguna parte de la población que no es la mayoría y evidentemente se demuestra en las urnas. Entonces, es allí el conflicto del cual el Estado se ha hecho cargo, incluyendo mesas de diálogo, permanentes ante situaciones conflictivas. Y eso fue lo que pasó en el 2017, después de las guarimbas, estas guarimbas que dejaron un saldo de muertes, ¿De de dónde viene heridos. Guaidó? Que lo hablábamos hace un ratito. Sí, Que participó Guaidó en las guarimbas. sí. Y realmente, bueno, como que hay muchas cosas que van transcurriendo a tal velocidad que no hay tiempo de desmentir esas matrices de opinión que son instaladas y son eso, señaladas como verdades. Y bueno, nada, vamos a intentar en este tiempo un poco desentrañar estas matrices. Una, por ejemplo, lo de la democracia que vos decís. Bueno, en el 2017 se plantea, después del suceso de las guarimbas, estas protestas donde estaban personas que disienten del gobierno, pero también personas infiltradas que realmente tenían un equipo de preparación que no tiene que ver con la protesta social, Claro. de las cuales nosotros, bueno, somos defensores. Claro, O sea, sí, la total. protesta social no debe ser un problema, sino más bien una forma de gestar soluciones y de transitar los descontentos, ¿no? Claro. Pero de ahí, ¿cómo organizamos esas protestas sociales? Y quiénes están preparados y condicionados para ejercer algunas formas de violencia que son, que tienen que tener alguna fórmula, porque desde cuando empezaron a poner las guayas, desde el 2017 que quemaron gente viva, que tenían unas bombas antiguas, o sea, como que había todo un escenario muy preparado, muy orquestado, que de alguna forma lo que hacía era evidenciar que había toda una preparación previa, no es una manifestación. Cuando uno se manifiesta, va con consignas, Claro. con peticiones, con petitorios, con algo escrito. O sea, la protesta social tiene otras características. Claro, aquí Nuestras llegaban características directamente con pacíficas. violencia, ¿no? Con violencia, con armas, con Ujú. municiones, con gasolina, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, en ese momento se instalaron unas mesas de diálogo entre las partes de la oposición, la parte política, digamos, la mesa de unidad, que es como la coordinadora de la oposición venezolana, y el Estado, el gobierno. Entonces, en estas mesas de diálogo, una de las peticiones que había surgido de las guarimbas era que se adelantaran elecciones. Venezuela tiene un proceso de revocatoria que, bueno, juntas una cantidad de firmas y puedes acceder a interrumpir hacer unas nuevas elecciones a mitad del mandato. Los mandatos son de 6 años. Entonces, a partir del tercer año, que bueno, que ya más o menos vas viendo si estás de acuerdo con el gobierno o no, digamos, para no interrumpirlo tan abruptamente en los primeros años, se dispone de esa fórmula electoral. Ellos no accedieron a esa forma, sino a la forma de las guarimbas, y sin embargo, en esta mesa de diálogo se quedó con adelantar las elecciones. Pero, evidentemente, una oposición que no quiere las formas democráticas de ostentar el poder, se fueron tanto por las guarimbas como nuevamente ahora con un presidente interino que no es electo democráticamente. En el 2018, las elecciones iban a ser para empezar el 2019, como fue. Claro. Lo que es que iban a adelantar el momento de las elecciones. Ese fue el acuerdo. Claro. Entonces,
porque Maduro estaba desde el 2013. Ujú. 2013, 2019 era su periodo. Entonces en el 2018 se adelantan las elecciones y la coordinadora de oposición decide no ir a elecciones. Entonces, Son ellos los que son deciden ellos no ir. deciden no participar en las elecciones. Sin embargo, hay un candidato opositor que, se me acaba de olvidar el nombre. Bueno, no importa, ahorita les recuerdo el nombre, Falcón, Henry Falcón. Henry Falcón. Falcón. Henry Falcón se lanza como candidato, pero sin el apoyo de la MUD. ¿Y por qué se lanza como candidato un político de oposición sin el apoyo de la MUD? Porque este candidato fue y es parte del pueblo, Claro. aunque sea de oposición. Ujú. Este candidato no representa los intereses oligarcas de la oposición de la derecha venezolana. Sí. Sí. Entonces, ahí como que se dibuja otro panorama y no es un candidato representativo de los derechos, de las ostentaciones de la De los oligarquía intereses. venezolana. Ujú. Entonces, no es un candidato representativo para la MUD. Sí. Por tanto, retiran el apoyo, no le dan un apoyo concreto a este candidato, siendo que en las calles decían que, bueno, somos ganadores, nosotros queremos, exigimos, queremos libertad. O sea, el apoyo que tenían en las calles podía verse reflejado Ujú. en las urnas. Pero en ese momento decían que la contienda no es electoral, como lo han hecho en otras oportunidades. En el 2010 lo hicieron en elecciones legislativas para la Asamblea Nacional. Entonces, nuevamente nos enfrentamos ante una oposición que no quiere una vía democrática para la contienda, Claro. siendo que las elecciones anteriores, que fueron las elecciones de Asamblea Nacional, me fui a las elecciones del 2010, pero en las elecciones, porque es cada 5 años, Claro. Ujú. en las elecciones del 2015, para el periodo de 2015, los que resultaron de mayoría dentro de la Asamblea Nacional fue la oposición. Sí. Sin Claro. embargo, con unos resultados que no quedaron claros en el estado de Amazonas. Y por proclamarlos y por decir que estos sí fueron electos, siendo que el Consejo Nacional Electoral, que es otro poder, que no es parte del Poder Judicial, como en muchos países, es otro poder, decía que estos resultados no estaban siendo los mismos de la voluntad popular, Claro. o sea, Ujú. de la voluntad del pueblo. Voluntad popular era un partido. Sí, sí. Paredes, aquí te quiero preguntar, quiero plantear algo. Hay que recordar que en Venezuela en los últimos 20 años se han realizado 24, si no estoy mal, 24 elecciones populares, incluidas legislativas, presidenciales y referendo también, ¿no? Es decir, y municipales. y municipales, Sí, listo. sí. De esas 24, bueno, todas, bueno, se ha planteado incluso desde la Fundación Carter que el sistema electoral venezolano es uno de los mejores sistemas a nivel mundial. Y la Fundación Carter no es que sea una fundación chavista ni nada de eso, es del No. expresidente norteamericano Carter, que ha sido Observador. constantemente observador de las diferentes elecciones en Venezuela Y en el mundo. y a nivel mundial. O sea, conoce de qué está hablando y hoy en día se reafirma de que efectivamente el sistema electoral venezolano es uno de los mejores. Era eso, era como recordar eso por un lado. Por otro lado, decir, ¿vos crees que en Venezuela hay una oposición democrática? ¿O lo que hegemoniza es esta oposición tipo voluntad popular, violenta, extrema, incluso que llega a unos niveles de fascismo que son preocupantes, de hecho? Bueno, espera, así le respondes dos preguntas de un solo De una tacazo. vez. Sí, no, Mientras yo- piensas en después la de primera. eso, quiero que nos cuentes un poquito y a todos los oyentes, bueno, de qué es el colectivo. Te veo como que tienes un conocimiento, obviamente, de lo que estás hablando y también contar, bueno, cómo se organizan ustedes, que hasta donde tengo entendido son un grupo de mujeres, no sé si todas son venezolanas, ya después no lo explicas, y bueno, ¿y cómo ha sido ese tránsito aquí también? En una ciudad y en un país donde la mayoría de personas, por lo menos creo que De migración venezolana. de migración venezolana, son anti y tienen un discurso totalmente distinto. Entonces, contarnos un poquito, bueno, de dónde vienen ustedes, cómo se organizaron y qué es lo que ustedes, no sé, se reúnen a conversar, todo este tipo de cuestiones y lo importante también de que son mujeres que están organizadas. Entonces, bueno, eso. Claro.
Bueno, en cuanto a la pregunta que haces, Daniel, la verdad, yo considero que la derecha venezolana no es, no pretende realmente ser poder a través de la vía democrática. Voluntad Popular es un partido. Porque sabe que pierden, seguramente. Sí, realmente no se la juegan. No se la juegan. Se la juegan, o sea. Ujú. Pero hay no- algo de no temor. sé. Hay algo de temor en perder, porque si tú- Evidentemente, si tú o sea, sa- porque lo que pasa es que la noción o lo que ellos invitan es que siempre se va a ganar, es que Claro. siempre hay un delito electoral. Claro, Y bueno, con esto que decías, por ejemplo, el sistema electoral venezolano es un sistema electrónico, de voto electrónico. Pero lo que hace, lo que blinda el sistema electoral venezolano es que tiene las dos alternativas. Es decir, tú tienes un voto electrónico que va directamente al sistema Ujú. y tienes un voto Al manual. mismo tiempo, voto manual. Y además, por supuesto, en todas las mesas del país podemos tener observadores de todos los partidos que participan. Entonces, cuando acotamos los votos manuales o los votos que están impresos, porque realmente no son manuales, están impresos, y los votos electrónicos, tiene que haber una coherencia en ese sistema. Y eso fue lo que pasó en Amazonas cuando fueron las elecciones legislativas. El problema fue que las boletas las boletas electrónicas fueron transmitidas, pero las boletas físicas fueron desaparecidas. Entonces, eso nosotros Qué lo casualidad. tenemos, eso nosotros lo tenemos como un delito electoral. Es decir, por ejemplo, existe una multa, en Venezuela el voto es un derecho, no es una obligación. Ujú. No, como no. acá en Argentina. Como por acá en ejemplo. Argentina, no. Para nosotros es un derecho, así que acceder al voto es algo a voluntad. Por supuesto, en estos años no solo hubo 24 elecciones, sino que hubo elecciones masivas que no se Masivas. veían antes en la historia de Venezuela, porque habían solamente dos partidos que intercambiaban el poder entre Acción Democrática y COPEI. Ujú. Entonces, entre esos dos partidos había un máximo de 30% de participación, 30-35%. Entonces, bueno, después viene esta nueva forma de hacer democracia, que como está en la Constitución, es participativa, es protagónica. O sea, la democracia en Venezuela no es solamente votar, es participar políticamente, Total. que es otra forma de democracia. Claro. Entonces, Eso lo logró el chavismo en Venezuela. después, como tenemos toda esa participación, sabemos que no solamente la contienda electoral es una forma de participar. Por eso también se abren estas mesas de diálogo, porque realmente lo importante es que el pueblo, bueno, esté sostenido y que las políticas del Estado sean para el bien de todos y todas. Claro. Bueno, entonces, en cuanto a una noción de si la derecha venezolana quiere ser democrática o no, a mi entender no quiere ser democrática, Ujú. porque si tú te quieres retirar todo el tiempo y además cuando las ganas sí reconoces el poder electoral y cuando las pierdes dices que no, Claro. la verdad culpable. estás jugando con el sentido común. Ujú. Y estás jugando de una forma tan arbitraria, tan violenta, tan mediática y tan incisiva que realmente ponen en jaque a las personas que no estén Ujú. politizadas, que no estén viendo un poco cuál es la profundidad de estas decisiones y estas vocerías públicas. Entonces, por eso también resulta peligroso, pero no peligroso desde un peligro constante, todas las insinuaciones y todas las afirmaciones que tú dices que no estamos en un estado democrático. Porque lo que te hacen es estar en un estado de incertidumbre. Claro. Entonces, yo voy a votar, pero no sé si mi voto va a funcionar. Ajá, pero en el momento que sí, que ganan, sí reconocen las elecciones, en el momento que no. No. O sea, como que esas cosas no se clarifican. Claro. Entonces Ujú. quedamos como en una incertidumbre permanente. Y eso es
eso es grave para la salud mental de nuestra población. Totalmente. Bueno, Bueno, cuéntanos vamos con un poquito, Ajá. sí, Bien. de ustedes, Ok. bueno, de dónde vienen, cómo se organizan, cuéntanos un poquito de eso. Bueno, nosotros somos venezolanas que estamos la mayoría, si no es todas, vinimos acá para estudiar. Sí, Básicamente, estando acá en el país, empezamos a ver como estos momentos tan intensos, ¿no? Donde el cerco mediático de alguna forma no nos permite acceder de manera clara y contundente a la información, a qué es lo que está pasando en Venezuela, no hay un vínculo directo. Entonces, ese es como el segundo Sí. momento donde nos lleva la organización a estar presente, por ejemplo, hoy en esta radio, en diferentes lugares. Pero el primer momento fue justamente la oleada verde, ¿no? Acá, la marea verde nos Sí. convocaba a todas Claro. las compañeras que estamos a favor del aborto a pronunciarnos. Y justamente las primeras elecciones acá en el Congreso fueron el 13J, ¿no? Ujú. Y el mismo 26J, algo así, si no me equivoco Sí, con el la fecha, 26 de junio. el 26 estaba haciendo el mismo proceso en Venezuela. Nosotros estábamos presentando ante la Asamblea Constituyente un proyecto de ley a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. claro. Entonces era un momento donde el momento político acá y el momento político de Venezuela nos convocaba y nos juntaba. Realmente muchas de nosotras estamos contenidas en otras organizaciones. Yo estoy en el Frente Popular Darío Santillán. Es como un gen político, no sé cómo decirlo. Es como, o sea, si tú eres una persona que te organiza, es territorio y te Es organizado. entonces, eso es lo que de organización en alguna organización social y política, una organización estudiantil, viste, como que Sí, estábamos siempre en un marco de organización, de llegamos y célula. nos juntamos, del realmente de vuelta al tema de la internet, pero ante la información no, todos nos vemos convocados. claro. Informan ustedes, utilizan para ¿Qué que está sucediendo? vemos mediático, justamente dice cualquier cosa. ¿Cómo hacen para tener otro tipo? ¿En cuál canal de comunicación usan? O Bueno, nosotros con la gente. nosotros nos comunicamos directamente con nuestros compañeros y compañeras de allá. También nos comunicamos por los medios, los medios ¿Cuáles? alternativos, y también nos comunicamos. En este escenario, lo importante es aprender a leer todo, Todo, total. todo. Sí, sí. O sea, leer lo que es propio y lo que es ajeno. Ujú. Porque realmente en el presente, la información transita con diferentes matices, ¿no? Entonces, el cerco mediático de alguna forma, inclusive estando dentro de territorio, es la única posibilidad de acceder a información. Y por supuesto la organización. Claro. O sea, Claro. el Claro. estar organizados de La alguna forma, retroalimentación. sí, te va dando una lectura del contexto, pero definitivamente en esta época 2.0, las comunicaciones son una base fundamental de nuestra forma de formarnos. Y no, y leemos las líneas y leemos entre líneas. Entre líneas también. Muy bien. Importantísimo. Claro que sí. Bueno. Bueno, vamos con un corte, nuestro primer corte musical, siendo las 20:34. ¿Qué canción vamos a presentar el día de hoy, Daniel? Bueno, estamos aquí en esta mesa colombianos, colombianas y venezolanas. En ese caso vamos a presentar algo que nos une, es ese pasado histórico de independencia, ¿no? Entonces Bolívar es ese pasado una de las cosas que nos une. Por lo tanto, hoy vamos a presentar la canción Alma Bolivariana de Reinaldo Armas. Joropito. Joropito. Eso.
soy de aquí de la América Latina, yo soy de aquí donde brilla más el sol, soy de aquí de la tierra de Europa, yo soy hermano Laranca Labrador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. 5 naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Colombia, Perú y Bolivia, Venezuela y Ecuador. 5 naciones hermanas con un mismo corazón, el capricho más hermoso de nuestro libertador. Yo soy de aquí soberano como el viento, aquí ninguno puede gritar más que yo. Esta es la tierra del orgullo americano que nuestro padre por herencia nos dejó. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. El que tanto deliraba por entregarnos libres su nombre y honor. No maltratemos su huella ni burlemos su dolor, que el alma bolivariana todavía sigue en acción. Mundo Sur y Voz. Bueno, son las 8:36 acá en Buenos Aires, Argentina. Volvemos con nuestra super invitada del día de hoy. Me encanta. Maravillosa ella. Además que es muy importante que las personas tengan otra voz, otra opinión. Nosotros hemos Claro que aquí sí. insistido en eso y es interesante poder encontrar Verla a otra alguien de perspectiva. Venezuela exactamente donde pueda tener otra mirada y después armarse una opinión quizás con otros antecedentes Claro. y con otras cosas para decir. Esa Bueno. es la idea. Bueno, sigan. Bien, continuando con el tema, un poco también con la idea de silvanar mucho de estos temas, desmenuzarlos un poquito y mostrarlos como la verdad que es. Hay un elemento que la derecha venezolana y latinoamericana ha planteado como parte de la crisis humanitaria y es la salida masiva de venezolanos de su país desde hace aproximadamente 2 años. Son cifras inciertas, pero se habla de entre 1,5 millones y 2 millones de venezolanos que han salido y eso lo toman como parte de la crisis humanitaria. Haciendo un pequeño paréntesis, nosotros podemos hablar, por ejemplo, que colombianos y colombianas viven más de 5 millones por fuera de nuestro país y, como decías vos, nunca se habla de crisis humanitaria. Paraguayos, teniendo en cuenta la cantidad de ciudadanos paraguayos que hay, hoy en día hay más de 1 millón o aproximadamente 1 millón de paraguayos viviendo fuera de su país. Ni qué decir lo que pasa en Centroamérica. ¿Eso por qué no se usa como elementos para poder hacer un análisis crítico de estos países y sí lo hacen con Venezuela? ¿Qué pasa allí? ¿Es cierto esta migración masiva? ¿Cuáles son las dimensiones? Y bueno, ¿cuál es el análisis político que vos haces o que las Farías hacen en relación al por qué lo toman como elemento de fuerza para decir que hay una crisis? Sí, antes de eso, bueno, y justo quería nombrar lo del tema de Paraguay que lo nombras, Daniel, y es que, bueno, poco se dijo en los medios que estaban tan concentrados en la quema de camiones y todo lo que se dijo de Venezuela, y es que en Paraguay el Senado aprobó que entren élites estadounidenses, militares estadounidenses que están desde el 9 y 10 de marzo y se van el 11 y el 12 de abril. ¿Qué pasa con estas élites que están entrenando a la gente de Paraguay? Sabemos que hay una triple frontera, Paraguay, Brasil, Argentina. Entonces es muy importante también tener en cuenta este dato porque justamente lo que hace Estados Unidos en no solamente financiar, sino entrenar y entrenar a todas estas personas violentas para que después se hagan pasar justamente y digan en los medios que son culpables, que Maduro es culpable Claro, que es la y oposición. armar como todo el acto. Bueno, entonces quería nombrarlo para tener en cuenta esto que está sucediendo aquí en Latinoamérica y es que fuerzas militares estadounidenses están en este momento en Paraguay.
Bueno, ahora sí, retomando la pregunta que te hacía un poco Daniel. Bueno, con respecto a la migración venezolana, primero lo importante es entender que ahí la crisis responde a un bloqueo. O sea, esto como para decirlo de primera mano, no es una crisis netamente interna, sino hay un bloqueo consolidado, un bloqueo claro, un bloqueo a las luces del mundo, o sea, no es un bloqueo silencioso. Lo que sí fue desde el 2013 hasta el 2017, no se habló directamente del bloqueo porque era un bloqueo silenciado, un bloqueo paulatino, un bloqueo donde no teníamos acceso a medicamentos, pero no había una posibilidad real de comprar un medicamento. Por ejemplo, yo le quería comprar un medicamento, voy a hacer un ejemplo muy burdo, no se tome como algo concreto para no inmiscuir problemas bilaterales, pero, por ejemplo, yo le quería comprar a un país de Europa Cualquiera, medicamento, X. un medicamento que a mí me hace falta, porque ese medicamento está en uso en mi país, es decir, en Venezuela. Y ese país no me vendía el medicamento. Tenía una decisión política de no venderme el medicamento. Entonces, hacíamos convenios con algunos otros países aliados para que le compraran el medicamento y nos los vendieran a nosotros. Tratando de sostener el sistema de salud. El sistema de salud es algo vital. Claro. Y sin embargo, hasta eso prohibieron. Entonces no le vendían a un país, a un tercer país aliado. O sea, y te estoy hablando de esto como de las cosas internas que nos están diciendo mucho. Claro. Pero entonces ya a partir de 2017 y sobre todo este año ha sido muy sincerado el bloqueo. Entonces, eso de lo que ha venido ocurriendo dentro del país, evidentemente hay una crisis donde la asfixia hacia la alimentación y hacia la economía de los productos médicos es terrible y va perjudicando la vida cotidiana de la población. Y esto lo denuncio porque es muy grave la crisis que están generando dentro del país y lo están generando de una forma muy premeditada. Si fuese algo... Sí, sí, continúa. Si fuese algo, que fuese una matriz solo de eficiencia, o sea, se pudiera sostener de otras formas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, esto es muy grave. Y esto tiene como consecuencia una oleada de migración importante. Nosotros hemos sido un país de recibir migrantes, nunca habíamos sido un país de tener cantidad tanta de migración. colombianos que se fueron a Venezuela durante el chavismo, Claro. durante toda esta guerra que hemos tenido, eso no lo dicen los Claro. medios de comunicación, pero colombianos nacionalizados en Venezuela, que recibieron salud, educación, que les abrieron las puertas, y eso no lo dicen. Claro. Inclusive, por ejemplo, una de las oleadas más, digamos, los países donde más se concentra la migración venezolana, uno es Colombia, el otro es Brasil y otros países de como México. Bueno, porque realmente la mayor cantidad de migración, 2 de los tercios de toda la migración mundial venezolana están en los hemisferios nortes. Es decir, en Europa y en Estados Unidos. Claro. Y es evidente, o sea, lo que muestra una matriz clara de cuál es el objetivo de la migración venezolana. La migración venezolana, o la mayoría de la migración, busca estados neoliberalistas, estado capitalista, y en ese bienestar deseado y fantaseado de estos estados-nación, son donde se sienten más acogidos, contenidos y cómodos. Claro. Entonces también tiene que ver con una decisión política. Parece que fuese solamente con, bueno, el tema de la escasez, el tema de no sé qué. No, también tiene que ver con una decisión política. Hay un estado de bienestar
que de estas plataformas capitalistas que, bueno, te seducen como un caramelito, como que está todo bien, y donde terminas esclavizando tu cuerpo para obtener algunos accesos, porque evidentemente en los Estados Unidos y en Europa la salud, la educación no tiene ese nivel de gratuidad y de calidad como lo tienen en nuestros países latinoamericanos, que por suerte hemos conquistado esos derechos. Genial. Bueno, y hablando de estados neoliberales y capitalistas, yo quiero hacer una pregunta, y es ¿cuáles son los principales intereses que tiene Estados Unidos con esa famosa ayuda humanitaria? Bueno, el interés no es un interés humano, como por supuesto nosotros ¿Cómo suena? desearíamos. Alejadísimo de eso. Todo lo contrario. Es un interés económico, y lo digo muy claramente y concreto, o sea, trato de que las cosas no se vayan solo en el discurso, sino vayan a temas concretos. Sí. En México, nosotros recibimos ayuda humanitaria en ese tiempo de México. O sea, cuando fue lo del camión en Colombia. Sí, Sí, ese famoso conciertico. Y el concierto. Bueno, días después, en la semana siguiente, recibimos ayuda humanitaria, un contingente de medicamentos y de alimentos de parte del Estado mexicano. Mexicano. Entonces, eso no apareció en los medios. No. Porque No apareció masivamente. Qué raro. Entonces, evidentemente responde a que es una intención de política. Total. Esos días también, ahorita durante el apagón, la semana pasada, quemaron lugares donde nosotros almacenábamos comida para la distribución Sí. dentro de nuestro país. Entonces, ¿cuáles son los objetivos humanitarios? Además, que porque puede que el oyente lo sepa, pero puede que no. Estos camiones que fueron incinerados del lado colombiano de la frontera, estos camiones no tenían ni alimentos ni medicina. Totalmente, eso sí. Entonces, esto es importante de rescatarlo, porque entonces que tú me digas, vamos a pasar unos camiones con ayuda humanitaria, pero dentro de los camiones, lo único que tenemos son elementos para los disturbios, es muy grave. o cables. Cable, Claro, bueno, todo eso. y lo dijo los medios oficiales en Venezuela, lo dijeron los medios alternativos en Latinoamérica, pero no fue creíble hasta que lo dijo el New York Times. El New York Times, Es que decir, también- no es una mentira. Hasta la misma derecha norteamericana lo plantea, ¿no? Claro, pero se le cree, a mí lo terrible Claro. es que se le cree, si es el New York Times, cuando se dijo, salió Maduro a decir, habían varios medios que obviamente son alternativos o por lo menos que están del otro lado, y no se le creyó hasta que salió el New York Times a decir Sí. que evidentemente los camiones los había quemado, aparte ni siquiera los quemó Maduro ni fueron mandados a quemar por él. Sí. Sí. A mí me pareció, bueno, hay una crisis actual muy coyuntural en estos días, que es el tema de la crisis energética producto de los ataques a las centrales hidroeléctricas en Venezuela. Como todo lo anterior, siempre se ha cuestionado de que efectivamente haya sido un ataque a estas centrales hidroeléctricas con participación extranjera, como lo dijo Rusia, particularmente de Estados Unidos. Nadie lo cree, y sin embargo, hace 2 días el autoproclamado salió a decir que la oscuridad, esas fueron sus palabras, si no estoy mal, la oscuridad cesará cuando cese la usurpación, haciendo referencia un poco a que el control de que haya o no luz lo puede tener él si llega a la presidencia. Entonces, demuestra de alguna u otra manera que efectivamente sí hay un plan concertado para el ataque al sistema eléctrico en Venezuela. Sí, bueno, de verdad como dentro de las contradicciones de la derecha que dice y no dice, están estos legajos como que la luz llegará cuando cese la usurpación, o sea, como esos mensajes que dan cuenta de que hay una voluntad de ser antidemocráticos y ostentar por el poder, y que hay una voluntad directa de que no sea de las formas, de unas formas pacíficas tampoco. Entonces, vemos que con los días han seguido tratando de amedrentar a la población y sobre todo incitar al miedo, al temor, y esto lo que sabemos que es una matriz
para no permitir la organización popular. ¿Cómo ven el Porque- papel de Colombia ustedes ahí? Ah. Porque Colombia me parece que es central y fundamental en toda esta historia. No nos podemos perder. No te iba a decir esa pregunta. Y quería decir de la migración colombiana, de todo, viste que es uno de los países donde hay migración venezolana en grande escala, hay un 60% de repatriados. De O repatriados, sí. este, De colombianos que se fueron de hace colombianos años. que se fueron hace años y están Y están volviendo Entonces jóvenes. también como que queden esas cosas un poco claras, porque Es otro de los mitos, claro, que hay. sí, como que hay que desmontar Total. muchas noticias que transitan de forma irresponsable. Bueno, nosotros somos una revolución del pueblo. O sea, nosotros estamos con los pueblos del mundo organizados y organizados. Entonces, o sea, nosotros cómo vemos a Colombia. A Colombia lo vemos con un lugar de solidaridad y de hermandad con respecto al pueblo Sí. colombiano, y vemos de un enemigo potencial con respecto a las políticas de Duque. Entonces, al igual que Estados Unidos, ahí los pueblos de Estados Unidos que tienen mucho descontento con Trump, no son nuestros enemigos. O sea, cuando nosotros decimos Yankee Go Home a las políticas A las intervencionistas, políticas, total. intervencionistas norteamericanas, Eso no está bueno al que pueblo quede claro. norteamericano. Eso está bueno que quede claro, porque justamente lo que quieren hacer también este tipo de gobiernos es que nos peleemos entre todos Totalmente. en absoluto y realmente dejar claro que hay una hermandad, colombianos y venezolanos, que son el gobierno y las políticas con las que uno está en desacuerdo, y que realmente si uno está a favor o en contra de alguna otra, es determinante pensar en las políticas y no en el pueblo, que es el que está siendo afectado, confundido y Totalmente, sí, lo que alineado. las políticas intervencionistas generales siempre buscan la división de los pueblos, la fragmentación. Los colombianos y los venezolanos que se tengan Bronca. Claro. Ujú. Y igual que los salvadoreños y los hondureños, Total. Claro. siempre enmarcado en la frontera. O sea, no es casual Ujú. que los pueblos hermanos, los pueblos que estén hermanados, sean los que se tengan más bronca. Chile con Argentina. Perú, con Perú y con Bolivia, También. Argentina con Brasil. Lo que buscan es realmente la disolución Dividirnos, de los pueblos. Divide y reinarás. Totalmente. Fuera de aire, planteamos un tema que me parece interesante que podamos hablarlo un poquito, y es justamente esa lógica de violencia que hay de los sectores de oposición, violencia de todos los niveles, violencia verbal, violencia física, psicológica, o sea, vos lo has vivido como venezolana, digamos, chavista aquí en Argentina, esa violencia como digamos, parte de tu dinámica acá en ese país. Pasa que bueno, como que todo esa forma de fundamentar el odio que estamos hablando entre las fronteras, también se ha ido como fundamentando matrices donde justamente la derecha venezolana se violenta de una manera que no podemos compartir. Entonces, quizás no mis amigos y mis amigas de oposición, porque son mis amistades, que tenemos relaciones más duraderas, Claro, en el tiempo, que trascienden un poco la política, pero sí, definitivamente hay personas de la oposición, han escrachado a compañeros y compañeras, han atentado contra ellos, han tenido que hacer denuncias por acoso a través de las redes. Ujú. Es muy delicado que tu noción de verdad quiera ser que quiera sostenerse a través de la violencia. De la violencia. Claro. Entonces nosotros hacemos un llamado súper importante a la población que se encuentra acá en Argentina, que desde acá nosotros podamos contribuir al restablecimiento de la paz en nuestro país. O sea, no podemos estar dando muestras justamente de
de una violencia infiltrada que realmente nos quiere dividir como Estado-nación, como grupo, como colectivo, como personas de un territorio. Somos venezolanas y venezolanas. ¿De dónde viene? Y la solidaridad es súper importante, y sobre todo si no estamos dentro de nuestro territorio. Bueno, Farelis, Claro que sí. acabo de llegar ¿Qué Javier pasó, Calderón de la CELAC. Javier? Ya comprometámoslo para otro programa. Porque Venga, Sí. tenemos Nos quedan 6 minutitos. No, nos quedan Ah. 2 minutos, en realidad nos quedan 2 minutos para acabar, así que rápidamente, Javier, una conclusión, una introducción, un contexto. Y que quede comprometido para un Sí, próximo sí, programa. buenas noches a los oyentes, buenas noches a ustedes. Mira, yo que tenía muchas cosas por decir, tengo muchas cosas por decir. La primera, decir que en Venezuela estamos en un contexto de guerra. No de una guerra como la conocemos, no la guerra abierta, convencional, sino una guerra no convencional, y eso hace que la polarización de los argumentos impida que nos escuchemos. Entonces, ahí estamos ante una dificultad muy grande, porque estamos en el clivaje antichavista o chavista, y en el medio se ha perdido la posibilidad de dialogar o de discutir y de pensar realmente lo que ha venido ocurriendo. Lo segundo es que los poderes mundiales, especialmente los Estados Unidos, vienen haciendo un esfuerzo enorme por demostrar que el modelo que encarnó Chávez y lo que conocemos como Revolución Bolivariana no sirve. Y de hecho Duque, el presidente de Colombia, el 23 de febrero, en el concierto que hubo en la frontera, lo dijo con todas las letras: esto se cae Venezuela y estamos ante un segundo caída del muro de Berlín. Sí. Entonces, ellos están haciendo todo el esfuerzo para derrotar el proyecto bolivariano, no solo a Maduro, no solo a los ministros, a las ministras, sino a un proyecto político de transformación social que, si lo pensamos bien, es el que hoy sostiene ese proceso bolivariano. Hay más de 6 millones de personas votantes en Venezuela que sostienen ese proceso. Y finalmente, porque se me acabó el tiempo, decir que en Venezuela hay una democracia, que la discusión, no existe argumento válido que yo haya escuchado que indique que en Venezuela hay una dictadura. Porque si vamos a evaluar las democracias por las imperfecciones de los modelos, entonces estamos hablando de que América Latina toda es una dictadura. Gracias. Empezando por Colombia. Bueno, palabras concretas, mejor dicho, se dijo todo. Y es verdad, es muy cierto lo que dice Javier, tenemos muchas dictaduras disfrazadas de democracia, y bueno, infortunadamente se nos acabó el tiempo. Ojalá podamos tenerlo, porque yo tenía un montón de preguntas Sí. para Javier, ojalá lo podamos Pero tener vamos en otra a hacer oportunidad. una segunda ronda. Le damos las gracias a Farelis, le damos las gracias a Javier, a Carlitos, A que los siempre nos oyentes, está a acompañando, muchas gracias. y nos vamos a despedir con esta carranguita sabrosa del campo. Así que bueno, nos vemos dentro de 8 días. Chao. Chao a todos y a todas. FM 106.5. Buenos días, campesino, buenos días. Donde quiera que te encuentres, aquí va